solamente porque ya nos vamos a meter a Bartók, y fui el primero en pedirles que ya no pensaran en Brahms. Déjenme ver si hay algo, nada más lo de sus estilos, que quería yo decirles, a ver algo interesante. Como que Oistrakh lo lleva más cerca de la frontera del kitsch en las partes muy románticas. Pero yo creo que de esa supuesta contradicción entre muy autoritario y que ama a niveles muy intensos no es una contradicción. Yo creo que más bien habla de una intensidad en todo. Es muy intenso en la autoridad y es muy intenso en sus sentimientos. Era un tipazo, un verdadero tipazo, con problemas eh, un poquito emocionales por su infancia, que tuvo que estar tocando en burdeles en la zona roja de Hamburgo y cosas de esas. Pero eso también le sirve para tocar mucha música más popular y folclórica. Su mejor amigo era Joachim, el violinista, el gran, se supone que el mejor violinista de su tiempo, Joseph Joachim, a quien le dedica el famosísimo concierto para violín, y compone las danzas húngaras. Entonces, tiene, digamos, lo nacionalista, pero más tirándole hacia Hungría que hacia Alemania, aunque tiene su requiem alemán, también por ciertas características de la liturgia protestante alemana. Entonces es multifacético, pero yo diría esas son sus principales características. Otra que les digo que es totalmente hermético. O sea, Brahms llena todo. Es como con mucho cuerpo. Ok. Digo, perdón el ejemplo, pero como si fuera una cerveza con mucho cuerpo, si es espeso. No pasa, no. Es como anti-Debussy totalmente. Ok. Déjenme ver. Me encanta, bueno, como vieron, y una disculpa, me hice bolas, porque cuando en el segundo movimiento empieza los pichicatos, yo pensé que ya era el tercero sin pausa, pero no era parte del segundo. Y es un movimiento precioso, esa parte es preciosa, que son puros pichicatos y puros golpecitos, ¿no? Que en el pentagrama, eso sí me acuerdo, se ponía un puntito arriba de la nota, quiere decir que era así como no legada, no conectada, sino paz, que, bueno, Richter lo hace espectacular. Por ejemplo, no sé si recuerdan, en el tercer movimiento de la cuarta sinfonía de Tchaikovsky es puro pichicato. O inclusive uno de los Strauss tiene la pichicato polka. Preciosa, muy bonita. Bueno. Les decía, seguramente sí es la URSS, porque el público es entusiasta. Se fijaron lo exigentes que son, creo que más Richter todavía, pero los dos, con el silencio, hasta que dejan de toser, no empiezan. Lo perfeccionistas que son en la afinación. Sí les he platicado quizá ya demasiadas veces que cuando un alumno le preguntó que cuántas horas tenía que practicar al día, lo corrió de la clase. O sea, él quería entrega total, obediencia total. Así lo quería. Pero solamente, así, miren, y no suena cursi, pero la palabra es correcta. Ofrendando la vida al violín, les digo, es tan duro que hasta cicatriz deja. Imagínense, la marca del violinista, de tanto tiempo que está pegado en el cuello. Entonces, el señor, bueno,
Inclusive me pareció ver, pero no me fío demasiado de mi vista, que por allí había una señora que estaba siguiendo la obra en un pentagrama, probablemente algún estudiante. Y por como vi el escenario, no me extrañaría que fuera algún conservatorio. Eh, en, como estaba prohibido creer en Dios, no estaba prohibido creer en la buena música y se volvió la religión de la Unión Soviética. Tuvo eso bueno. Ok, además se dieron cuenta la personalidad de Richter. Ya cuando salen un hombre erguido, y profundamente infeliz, ya les he dicho, porque era homosexual y no lo podía demostrar, y pues eso lo frustró mucho. No se pudo desarrollar en un sentido tan importante. Okay. Bueno, Bela Bartok. Miren, Bela Bartok es un compositor que sintetiza nacionalismo húngaro y hasta rumano. Ya ven que tienen frontera y lugares que a veces han sido Hungría son Rumania y viceversa. Así como Haydn, donde él nace, a veces ha sido Austria y a veces ha sido Hungría. Aquí es más bien en el oeste, no, en el este, en el oriente, hacia Rusia. De Hungría, lo que sigue se llama Rumania. Y arribita está Ucrania, precisamente, y si se sigue uno derecho, llega uno al Mar Negro, al puerto de Constanza, y en Rumania. Bueno, es una cosa muy interesante porque es un pueblo latino dentro de puros pueblos eslavos. Y la riqueza folclórica de Rumania es muy especial. Hay un sonido muy agudo, como de la música rumana. Es más, inclusive hay una canción en idioma yiddish, que es el idioma de los judíos en Europa Oriental, que es una canción, a mí me gusta mucho, que es como una especie de reto vocal que se llama Romania, en donde se dice que tierra tan divina y todo, o sea, así les fue pobrecito. Un país muy sufrido porque aparte del comunismo tuvieron a un dictador terrible, Ceausescu. Y hasta la fecha no se le, es de los países más pobres de Europa. Pero de ahí era ni más ni menos que el gran Celibidache, o un compositor, claro, no, nada tonto, se fue de Rumanía a París, Enesco. Creo que oímos en la clase la marcha, la Rapsodia Rumana número 2, realmente es así, como esa canción que les digo que dan ganas de moverse así como de una manera un poco catártica, ¿no? Bueno, por otro lado es muy modernista, puede llegar a no tener melodía. Entonces eso con muy folclórico. Y lo que les puedo decir es que igual que Shostakovich, tiene una I así de grandota, que para mí es maravillosa y muy con la época actual. Y no está lo maravilloso es que no está divorciado de las emociones, pero se llega a las emociones, me atrevería a decir, y lo mismo nos va a pasar con Prokofiev, que no tiene esa parte, bueno, también, pero no tan marcada folclórica, pero son parecidos en ese aspecto de mucho orden, mucha teoría musical, algo, mucho folclore en Bartók, algo de folclore en Prokofiev, muy matemáticos, muy analistas, en pocas palabras, muy atormentados, en pocas palabras, muy siglo XX. No quiero pensar cómo van a componer en el XXI. Bueno, entonces, vamos a escuchar, me imagino, dice Rapsodia, no Rapsodia, sonata número 1 para violín, casi seguro, y yo creo que lo reconoceríamos igual. O sea, si no lo reconozco es que sí es Bartók, para que me entiendan. Entonces, por favor, ponlo, Esteban.
Miren, como si no hubiera sido suficiente la emoción de hacerse más rico, porque siento que tengo algo más bellísimo y divertidísimo que hacer, que soy esta sonata me fascinó, yo no la conocía y qué delicia, me encantó. Pero además, pues sí me emocionó ver a Shostakovich en el concierto, ¿vieron? Ni más ni menos. No, además, qué manera de tocar y qué obra. Me fascinó. Y no pensé que fue, yo pensaba que era corta, no, hombre. Qué bueno que no. Miren, les platico. Pero la disfruté, creo que hasta más que el Brahms. Qué barbaridad. Es que además, con estos portentos, me va a ayudar mucho a tratarles de explicar algo bien difícil, que yo mismo a veces no entiendo, pero creo que aquí vamos a tener una demostración así como, me salió de pura casualidad, pero creo que es una buena forma didáctica de aprender música moderna. A mí me pasó con un ballet de Bellart, que me gustó la música dodecafónica porque la bailaban maravilloso. Ahorita yo no sé si, espero que la hayan disfrutado como yo, pero yo creo que fue una lección magnífica de música moderna. Digo, claramente era música del siglo XX, se sentía el siglo XX. Había lenguaje hasta dodecafónico, ya no digo disonante, dodecafónico. Es el sistema de lo que se llama la segunda escuela vienesa, que, y pasa algo muy difícil que ahorita les aclaro, que básicamente son Schoenberg, Webern y Alban Berg. El maestro y el gran innovador es Schoenberg. Alban Berg es quizá el más genial como músico, muere muy joven. Y Webern quizá es el mejor, el más profundo. Y una característica de Webern es que tiene piezas muy, 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 muy cortas, de minuto, dos son las largas. Muy interesante, ¿verdad? Muere de una manera muy tonta en la guerra, ya digo, por un error. Le disparan, se salió a fumar un cigarro y un guardia no sé qué pensó y lo mató. Bueno, me imaginaba a ratos que esta música era, seguramente sí, contemporánea a un arte plástico. Ah, pues aquí está Rita, que Rita nos enseñó que se llama el Dada. Pues, ¿qué saben qué quiere decir el Dada? Pues Dada, nada, nada, nada. Es una escuela del absurdo en el que vivimos, porque hay muchas cosas, o no se han dado cuenta, yo creo que hay muchas cosas muy absurdas en la vida. Y entonces ese arte, se los recomiendo, hay un poeta, porque además se da en varias artes, pero si se diera en música, había partes aquí de, la verdad, a ver si alguien me puede ayudar a investigar si hay arte dada en música. Creo que si alguien me dijo que era un compositor francés, que por cierto algo he oído de él y me gusta, lo voy a investigar, que se llama Roussel. No sé si lo conoce. Yo tengo un par de cosas de Roussel que me gustan. Bueno, brillante, caótico, obsesivo, como la vida y como lo... Miren, el arte es bello, no bonito. Me encantó su modernismo. Al principio lo oía
Ah, en Zurich. Ah, tenía que ser. No, pues sí tenía que ser. Una ciudad que ofrece muchos atractivos. Bueno, ahora miren, en el arte de antes, también si lo analizamos no era tan bello, ¿eh? O sea, digo, y lo voy a decir de una manera muy vulgar, pero muy real, ¿no? Gran parte del arte de Schubert se da porque se está muriendo de sífilis. Y gran parte del arte de Beethoven se da porque está terriblemente sordo, y terriblemente enfermo y terriblemente neurótico. Y Wagner así distaba de ser una chulada de ser humano. Pero son, al contrario, son, o sea, también les enfatizo mucho que la calidad del artista no tiene que ver con la calidad del arte y que a veces el artista hace su arte a pesar de él e inconscientemente, es algo de adentro que a lo mejor no pasa por la razón. No todos los artistas pueden explicar su obra, es más, creo que los buenos artistas ni la deben de explicar. Ok. Bueno, les digo, es siglo XX. También, bueno, cuánta música no es de amores frustrados, muchísimo. Desde la ranchera hasta Tchaikovsky. Bueno, Londres, anoté Londres porque una vez, ya les platiqué la anécdota, llegué a medio concierto y estaba tocando un cuarteto maravilloso, un cuarteto Brodsky, y el cuarteto tocó Bartók. Antes había tocado Haydn. El que llegó a tiempo fue mi hijo, que yo pienso es un muchachito muy sensible y que entiende y aprecia. Y entonces al final me dice, pa, qué bueno, si tenías que oír algo, qué bueno que haya sido Bartók. Lo más que Haydn me dice, de calle, pa, de calle. Y sí, ahorita me pasó otra vez. Es maravilloso Bartók. Ojalá y les haya gustado como a mí. Bueno, pero les decía, una interpretación y una obra tan magnífica. A ver, yo les puedo decir siglo XX. Qué bueno que les gustó. Miren, yo les puedo decir siglo XX o siglo hasta XXI me sonaba rato. Y a lo mejor cualquier bruto se pone a hacer ruidos y, por ejemplo, si cualquier bruto jala un excusado no pasa nada, pero si lo hace Marcel Duchamp, pues está en el Museo de Filadelfia, creo que una rueda de triciclo o un excusado, no recuerdo, porque tenían algo que decir, o como el blanco sobre blanco de Malevich, pero hay mucho fraude. Yo creo que aquí nos dimos cuenta que Bartók no es fraude y que puede haber este arte, y cuando les hacía, si quiere decir, con esa idea tan interesante. Y bueno, lo interesante, por eso también me emocioné tanto, lo interesante, digo, me acuerdo y de veras me vuelvo a emocionar. Yo creo que el músico más interesante para mi gusto es Shostakovich, y ahí estaba. Y le encantó, ¿vieron? O sea, imagínense que te aplauda Shostakovich. Está cañón. Bueno, vamos a continuar con el recital la próxima clase. A ver qué más. Bueno, a veces dialogaban los instrumentos y parecía que hasta discutían, porque hay tantas cosas que pasan. Es como fíjense, la contradicción, pero es como un caos bello. Sonaba como cualquier calle silenciosa de la Ciudad de México, cualquier avenidita. Así suenan, las calladitas, no, y ahora con los aviones, no. Luego, a veces el discurso, saben también que me fascinó, el violín solo, ¿se fijaron? Era como, más que un discurso, era como un lamento. Y qué rico cuando, o sea, estaba delicioso oír solo al violín y sobre todo a ver qué nos dice todo el tiempo la obra. Dice, sí, ahora que sí, te sorprende. No solo te sorprende, a mí me jalaba.
Luego hay momentos desagradables. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela había muchachas y muchachos que no soportaban un cierto sonido del gis en el pizarrón, a mí, muy agudo, a mí no me molestaba, pero había unos que sentían así como un horror a ese ruido. Y sonaba, me pareció que sonaba. Sentí como que estaba yendo a un museo de arte moderno por lo abstracto. O sea, la, en un museo de arte moderno uno puede ver un cuadro nada más anaranjado, nada más, imagínense. Y a lo mejor por ahí un tonito amarillo, que no es nada. Y puede ser maravilloso. Igual nos me pasó aquí. ¿Qué pasa? La figura, que es un señor en el cuadro, o la figura que en la música sería la melodía, es un elemento prescindible, no así el ritmo. Fíjense, qué interesante. Entonces, eso es una parte ya del arte moderno. ¿Y por qué? Pues porque nuestra vida pues, normalmente ya no no es tan melódica. La época no es melódica y el arte no tiene que ser bonito, tiene que ser bello. Bello quiere decir verdadero y retratar lo humano, que no siempre es bonito. Y esto es lo que hace Bela Bartok. Pero no pierde lo bonito de lo bonito, porque esa fiesta rumana estuvo maravillosa. Miren, y Rosy a lo mejor se acuerda también de aquellas viejas, todavía vivía la generación de nuestros abuelos, éramos muy jovencitos. Y todavía había esas fiestas que parecía que transportaban Ucrania a México. Por ejemplo, se comían mesas con bancototas todos juntos, o que eso es muy europeo. Y a la hora de la música, había mucho de esto tan catártico y de las vueltas. Inclusive la música israelí también, pero esto era más parecido, y la música rumana y todo. Me recordó el cuadro ese de la Aquelarre de Goya, que está en el Museo del Prado, que así. Entonces, pues qué interesante, y la verdad, como diría mi hija, te salió poco, te salió barato porque se fueron croquitos, quiere decir poquitos, porque yo pensé que a lo mejor con tanto Bartok se iban a saldar la mayoría y me da mucho gusto que no.